sol de mediodía caminaba una mujer que solo quería tener paz. Su cántaro vacío y también su corazón solo quería tener una razón para vivir. Era Jesús de Nazaret que la esperaba. Era la fuente que solo podría darle paz, cambiándole la vida y también su corazón, aún sin saber el porqué. La mujer le oyó decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Al descubrir que era el Mesías quien le hablaba, salió corriendo a contarle a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón, aún sin saber el porqué. Hoy nos vuelve a decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Que la paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión con el Santo Espíritu sea con todos vosotros, mis hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Marvin Alejandro Girón Natareno. Y en esta mañana quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes a través de Reforma TV en este matutino. Antes de empezar, quiero que me acompañen en una oración a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de vida que nos regalas, porque por tu amor y tu misericordia nos das la vida. Gracias, Señor, porque tú todo nos lo das, Padre, cada momento, Señor, y no nos ha hecho falta nada, Padre. Te pedimos, Señor, a esta hora que tú puedas bendecirnos, que puedas bendecir la vida de aquellos hermanos y hermanas que ven este video, de amigos, Señor, de las visitas de las diferentes iglesias, y que bendigas también, Señor, a todo el equipo de multimedia de Reforma TV,
para que vos también puedas seguir trabajando en dar tu palabra y tu precioso evangelio. Te pedimos, Señor, que bendigas en este nuevo día a todos tus hijos, en sus quehaceres, en sus pruebas, en sus luchas, en sus problemas, en los afanes de la vida, y que salgamos, Señor, avantes y victoriosos de todo lo que nos pase, Señor, en este día. Y que este día, Señor, sea de bendición para nuestras vidas y sea de crecimiento espiritual. Quédate con nosotros, pues, Señor, a esta hora, que tú seas el invitado especial en esta reflexión y que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras culpas, nuestros pecados, si te hemos ofendido, si hemos quebrantado alguno de tus mandamientos. Te pedimos, Señor, perdón y que nos ayudes, Padre, que este día podamos, Padre, mejorar, confiando en ti, trayendo, Señor, nuestra alma a ti y que tú nos moldees, Padre, en nuestro carácter, en nuestra mente, Padre. Quédate con nosotros, pues, Señor, a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente, sean todos bienvenidos a esta reflexión, a este servicio, donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Y hoy quiero que hablemos acerca de un tema muy pequeño, pero de gran significado para nosotros, que lo he titulado Fuente de Agua Viva. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido o hemos estado en una fuente? O bien dicho, en un nacimiento de agua. Yo, como por ejemplo, he estado en algunos nacimientos de agua, y cuando uno bebe agua de esos nacimientos es muy refrescante. Es agua limpia, es agua pura, que quedan ya muy pocos aquí en el área donde nosotros estamos, en Guatemala, en Quiché, quedan muy pocos nacimientos, muy pocos ríos limpios. Y entonces, hermanos, me imagino que también en sus comunidades, en sus municipios o departamentos también quedan pocos nacimientos de agua, pero los que hemos tenido el privilegio, gracias a Dios, que hemos gozado de esos manantiales aún. También cuando nosotros realizamos un trabajo o hacemos alguna actividad física y pues el cuerpo necesita de agua. Cuando nosotros nos tomamos un vaso de agua, refrescamos nuestro cuerpo, refrescamos nuestros labios, nuestra lengua, nuestra garganta y nos sentimos bien, y el agua nos refresca. Se dice, queridos hermanos, y les traigo unas estadísticas muy interesantes, que dice que el mundo, o sea, el planeta Tierra, está cubierto de un 71% de agua, y el 29% restante está compuesto de un 29%, que es la masa continental. Se dice también, queridos hermanos, en datos acerca del cuerpo humano, que ya sabemos nosotros que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Dice que el cuerpo humano está compuesto por un 60% de agua. El cerebro se compone de un 70% de agua. La sangre que circula por todo nuestro cuerpo está compuesta por un 80% de agua. Y los pulmones en un 90% de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nuestro cuerpo está compuesta por agua, queridos hermanos. Y todo ser viviente necesita de agua. Los animales necesitan de agua. Las plantas necesitan de agua. Los árboles necesitan de agua. Todo ser viviente necesita del agua. Recordémonos nosotros en la creación cómo Dios le da en Génesis. Vamos a ir a la Biblia. Espero que todos tengamos nuestra Biblia y vayamos a buscarla, si no la tenemos a la mano, y leamos en Génesis 2:10. Y Génesis 2:10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Qué había, queridos hermanos, en el Edén? Había un nacimiento de agua, y de ese nacimiento, de ese río que conformaba de ese nacimiento de agua, salían, dice, 4 ríos, se componían de 4 brazos, y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí también había bedelio y onice, y el segundo río se llamaba Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llamaba Hiddekel, y este era el que va de oriente a Siria, y el cuarto río es el río Éufrates. Queridos hermanos, dice el versículo 15, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué necesitaban los frutos del árbol
de los árboles del Edén. ¿Qué necesitaban? Necesitaban de esta agua, y por eso Dios crea un nacimiento, y de ese nacimiento, imaginémonos, hermanos, cuánta cantidad de agua salía. Era demasiada la cantidad de agua que salía, porque era el primer nacimiento de agua. Queridos hermanos, vemos de que Dios en su infinita misericordia nos ha provisto de agua, porque el agua es vida, queridos hermanos. Muy bien, lastimosamente hoy el ser humano se ha olvidado de la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva, queridos hermanos? La fuente de agua viva es Dios. Y vamos a leer unos textos muy importantes de la palabra de Dios, y el primer texto que quiero que leamos se encuentra en Jeremías. En Jeremías 2:13 vamos a ver algo muy importante. En Jeremías 2:13 que nos dice: lastimosamente, Israel en estos tiempos del profeta Jeremías se había corrompido, se había desviado de los requerimientos y de los lineamientos que Dios les había puesto. Y ahora vemos qué es lo que Dios dice. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males había cometido el pueblo de Israel en estos tiempos. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Queridos hermanos, hoy el mundo se ha olvidado de la fuente de agua viva. Hoy el mundo se ha olvidado de esa fuente que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da esperanza, de la fuente de agua viva que es Dios. Y el pueblo de Israel había cometido un grave pecado. Se había olvidado de Dios, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál fue el segundo error del pueblo de Israel? Que cavaron cisternas, o sea, pozos rotos, dice, que no retienen agua. Queridos hermanos, yo les hago la pregunta: ¿estaremos nosotros también cavando cisternas rotas? ¿Estaremos también nosotros en nuestra vida diaria? ¿Qué estamos nosotros haciendo por nuestra vida, queridos hermanos? El pueblo de Israel había cometido dos errores. Se habían olvidado de Dios, de la fuente de agua viva, y habían cavado cisternas para ellos mismos. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad propia. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que mejor nos parezca, y nos olvidamos de la fuente de agua viva que es Dios. Estos dos males había cometido el pueblo de Israel: olvidarse de Dios, la fuente de agua viva, y cavar cisternas para ellos mismos, pero lamentablemente rotas, que no retienen agua. Vamos ahora al libro de Isaías. Al libro de Isaías 41:17. Isaías 41:17, hay algo muy importante. Queridos hermanos, hoy Dios quiere saciar nuestra sed. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, buscamos fuentes en las cuales hay agua, pero su sabor es amargo. Muchas veces nosotros buscamos la paz en el dinero, la paz en un trabajo, la paz en la ociosidad, en las diversiones, en los placeres de este mundo, y nos olvidamos de la fuente de agua viva, esa fuente de agua viva de vida eterna. Y muchas veces nosotros vamos a otras fuentes, a beber otras doctrinas, a olvidarnos de la ley de Dios. Pero todas esas fuentes, como les dije, son de agua amarga. Ahora, ¿qué dice Isaías 41:17? Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Cuántos hoy quieren buscar las aguas? Pero dice la palabra de Dios: y no las hay. Seca está de sed su lengua. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, muchas personas vienen a nosotros con dificultades, con problemas? ¿Cuántas veces, queridos dirigentes, me refiero a pastores, directores de iglesia o a todos los miembros de la iglesia, cuántas veces vienen personas a nosotros buscando una palabra? Y muchas veces nos dicen: viera que tengo esta enfermedad o tengo este problema. ¿Y qué decimos nosotros? Yo también tengo otro problema más grande. Yo también tengo esta enfermedad. Nos quejamos, y en vez de darle unas palabras de aliento, unas palabras de amor, unas palabras que irradien, queridos hermanos, el amor de Dios, lamentablemente no se las damos. Y por eso dice que seca está de sed su lengua. Hoy el mundo necesita de Dios, pero nosotros debemos de llevar a esa fuente de agua viva a esas personas, y esa fuente de agua viva se llama Cristo Jesús. Y dice: yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los
desampararé. Queridos hermanos, Dios nos escucha a cada momento cuando nos humillamos y cuando nos postramos a sus pies. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Queridos hermanos, Dios es un Dios de poder. Y esto se refiere, queridos hermanos, a que si hoy nosotros estamos pasando momentos de dificultades, a que si hoy nosotros estamos pasando problemas y que muchas veces nos sentimos alejados de Dios, hoy Dios nos dice que va a abrir en el desierto estanques de agua. Muchas veces nosotros nos encontramos en un desierto en nuestra vida. Nos encontramos, queridos hermanos, como Agar e Ismael, si ustedes se recuerdan también de esa parte de la Biblia, que se encontraban en el desierto, pero Dios les proveyó un tanque, Dios les proveyó una cisterna de agua, un pozo para que saciaran su sed. Hoy también Dios, en este desierto que es el mundo, en este desierto donde no hay salida, Dios nos ofrece un estanque, Dios nos ofrece un pozo de agua eterna, queridos hermanos, y manantiales de agua, dice, en tierra seca. Queridos hermanos, Dios escucha al menesteroso, Dios oye al que tiene seca su boca, sus labios, y Jehová, dice, los oirá, y Dios no desamparará a Israel. Queridos hermanos, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, que hoy quiere darnos de esa fuente de agua viva. Hay un salmo muy importante, queridos hermanos, que nosotros, la mayoría, no sabemos de memoria, que es el Salmo 23. Y en el Salmo 23, queridos hermanos, nos dice, y meditémoslo, repitámoslo nosotros en nuestros hogares: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Y ojo a este párrafo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Queridos hermanos, ¿quién es nuestro pastor? Es Jehová. ¿Quién es nuestro pastor? Es Dios, queridos hermanos, y nada nos va a faltar. Dice que en lugares dedicados pastos nos hará descansar, y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Queridos hermanos, debemos de dejarnos de guiar por el pastor es que es Jesucristo. Él quiere llevarnos, queridos hermanos, con amor, con ternura, como sus ovejas, a fuentes de agua viva, a manantiales de agua viva, a aguas de reposo nos quiere llevar Jesús. Y sigue diciendo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ojo a este párrafo también: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra de Dios dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Qué pasa, queridos hermanos, cuando a una oveja la empiezan a atacar ciertos animales del campo? Por ejemplo, las moscas o algunos bichos que empiezan a acercarse al rebaño, y lo que pasa es, queridos hermanos, que empiezan a atacar la nariz de la oveja y producen algunas heridas en la oveja si tienen picaduras de moscas o cualquier otros animales. Entonces, ¿qué hace el pastor? Unge la cabeza de la oveja con aceite. ¿Para qué? Para que esté protegida de todos esos bichos, de todas las moscas que quieren hacerle daño. De igual manera hoy, queridos hermanos, a través del Espíritu Santo, Dios quiere ungirnos. Quiere ungir nuestra mente, quiere ungir nuestro cuerpo, nuestro corazón, para que estemos, queridos hermanos, con una protección especial ante los dardos del enemigo, para que estemos con una protección especial ante las tentaciones de este mundo. Y dice, para finalizar este salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, queridos hermanos. Y el Salmo 42:1 también nos habla algo muy importante, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Repitamos este versículo todos. Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Queridos hermanos, debemos de decir estas palabras. Debemos de clamar a Dios. Como dijo
David, en este salmo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, queridos hermanos. Debemos de meditar también en estas palabras nosotros. Muy bien, y quiero terminar, queridos hermanos, este pequeño estudio, este matutino, con una historia, muy importante que nos narra la palabra de Dios. Y esta historia, queridos hermanos, la mayoría de nosotros la conocemos. Y vamos a irnos al Evangelio de San Juan 7. Al Evangelio de San Juan 7, 38. San Juan 4, queridos hermanos. San Juan 4 dice de la siguiente manera: Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Queridos hermanos, ¿dónde se encontraba Jesús? En Judea. Necesitaba llegar a Galilea, y para llegar ahí, queridos hermanos, el camino que él quería recorrer era pasar ¿por dónde? Por Samaria, queridos hermanos. Y esta enseñanza que hoy vamos a tener de la lectura de la palabra de Dios es muy profunda para nuestras vidas. Es de gran significado para nosotros, de Jesús y la mujer samaritana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sigue diciendo, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, caminando, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Por qué Jesús se detuvo en este pozo? ¿Por qué Jesús se detuvo en este pozo, hermanos? ¿Por qué? Porque Jesús estaba cansado. Tenía una fatiga normal de todo viajero. Y ahí vemos la humanidad de Jesús. Ahí vemos que Jesús se cansaba. Estaba cansado del camino. ¿Y qué quería él? Beber un poco de agua. Pero él quería dejarle una gran enseñanza a esta mujer. Y no solo a esta mujer, sino una enseñanza por los siglos venideros que llega hoy a nuestros días, queridos hermanos. Vemos entonces, hermanos, que dice la hora sexta, era mediodía. Y a esa hora, queridos hermanos, era imposible a veces sacar agua, porque el agua del pozo bajaba a un nivel muy bajo. Y entonces, queridos hermanos, Jesús vino a este pozo y era el mediodía. Había un calor muy intenso y Jesús estaba cansado. Pero ¿cuál era el propósito, queridos hermanos, de esto? Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Una mujer de dónde? De Samaria. Recordémonos, hermanos, la historia entre samaritanos y judíos. Los samaritanos son descendientes de judíos que se relacionaron con personas de diferentes ciudades, de diferentes lugares. Y los samaritanos, queridos hermanos, no podían ver a un judío ni un judío a un samaritano. Había una disputa entre ellos. Y hasta el día de hoy siguen igual. No pueden llevarse tanto samaritanos como judíos. ¿Y qué le dijo Jesús? Dame de beber. Queridos hermanos, ¿cuál era el propósito de Jesús? Había un calor muy importante, ya lo dijimos. ¿Pero qué? Se habían secado sus labios. Tenía sed. Pero el propósito de Jesús va más allá. El propósito de Jesús era calmar su sed. Pero también tenía un propósito: enseñarle una gran lección a esta mujer samaritana, como a nosotros también en este tiempo. Pero ¿por qué estaba solo Jesús? Vamos a seguir leyendo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo. ¿Dónde estaban los judíos? Estaban afuera. ¿Solo estaba quién? Jesús y la mujer samaritana. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Queridos hermanos, esta mujer se sorprendió en gran manera. Cómo un judío le estaba hablando a ella.
Se cuenta la historia que esta mujer, queridos hermanos, era una ramera. Esta mujer estaba en malos pasos y esta mujer era pecadora, queridos hermanos. Como todos nosotros, que Cristo quiso darle una lección y también quiere darnos una lección en esta mañana a cada uno de nosotros. No se llevaban los judíos y samaritanos y esta mujer estaba impresionada de por qué Jesús le estaba hablando. Era una antipatía nacional porque ya dijimos, judíos, samaritanos no se llevaban. Ahora sigue diciendo, queridos hermanos, dice el versículo 10. Respondiendo Jesús dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, queridos hermanos. ¿Cuál era el propósito de Jesús con la mujer? ¿Cuál era el propósito de Jesús con esta mujer? Si conocieses el don, dice Jesús. ¿Qué quiere decir cuando nos dice si conocieses el don? Quiere decir, en mí solo ves a uno que te pide. Pero si tú supieses quién es este suplicante y el don que Dios te ha dado a los hombres, tú habrías cambiado lugares con él, alegremente pidiéndote a él el agua viva y no habrías pedido en vano. ¿Sabía la mujer que quién era el que estaba pidiendo agua? No, nunca se pudo imaginar. ¿Por qué? Porque muchas veces, queridos hermanos, estamos cegados y muchas veces no vemos lo que Jesús nos quiere hablar. 11. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Qué pasó, queridos hermanos? Esta mujer era incrédula. Esta mujer no estaba entendiendo el propósito de Jesús. Y eso muchas veces nos pasa en nuestras vidas también, queridos hermanos. Tenemos cientos de promesas en la palabra de Dios y aún así no creemos. Tenemos, queridos hermanos, tanto que aprender en la Biblia y no, queridos hermanos, no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Versículo 13 dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Queridos hermanos, Jesús nos ofrece vida eterna. Jesús nos ofrece agua, un agua, queridos hermanos, como dice su palabra, de la cual nadie jamás podrá tener sed. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Queridos hermanos, hoy, como Jesús le hizo la invitación a esta mujer samaritana, también nos hace la invitación a cada uno de nosotros, a que podamos acercarnos a esa fuente de agua viva, a que podamos acercarnos a Cristo Jesús, que Él nos va a dar de esa fuente de agua y nunca tendremos sed, queridos hermanos. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Queridos hermanos, es una gran lección que Dios nos da, que dice que salte para vida eterna, queridos hermanos. Jesús tiene el agua de vida eterna y Jesús es la solución del hombre, queridos hermanos. El agua que Jesús nos ofrece nos da vida eterna, queridos hermanos. Y luego nos narra también otra lección que Jesús le quería dar a esta mujer. Pero hasta aquí nos vamos a quedar, queridos hermanos, en esta historia. Entonces vemos, queridos hermanos, que Jesús nos deja una gran enseñanza, que debemos de beber de esa agua de vida eterna que Él nos ofrece. Y hay otro texto muy bonito también en San Juan 7:38 que dice: 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué necesitamos, queridos hermanos? Arrepentirnos. ¿Qué necesitamos, queridos hermanos? Creer en Jesús. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queremos beber de esa agua de vida eterna. Queremos, queridos hermanos, llegar a la patria celestial. Debemos hoy beber de esa fuente inagotable, de esa fuente que nos ofrece paz, esa fuente que nos ofrece amor, de esa fuente que nos ofrece seguridad, y que de esa fuente siempre vamos a estar seguros
y nunca tendremos sed jamás. Quiero terminar con algo muy importante, con una historia. Queridos hermanos, los barcos que navegan en el mar, la mayoría de barcos muchas veces, a la mayoría de los barcos se les prende una especie de crustáceo, se le llama, que se denomina percebes, y se les pega porque es un material de la naturaleza que se le pega a los barcos, en la parte de abajo de los barcos. Y este percebes, queridos hermanos, es muy pesado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los barcos ya tienen mucho tiempo de andar en alta mar y de recorrer los mares, los percebes van juntándose dentro del barco. Y esto hace que el barco sea más pesado. Esto hace que los barcos pesen más. Y según unos estudios, queridos hermanos, en Estados Unidos, de toda la flota marítima de Estados Unidos, se dice que se gasta más de 36 mil millones de dólares cada año en pinturas para poder quitar todos los percebes y para poder dejar nuevamente bien los barcos. Y también, queridos hermanos, por el peso que los percebes hacen en los barcos, se gasta más de un 30 a un 45% de combustible extra a lo que están acostumbrados a usar los barcos. Entonces, como este material, dijimos, es muy pegajoso y este material es difícil de arrancarlo de los barcos, ¿qué se tiene que hacer, queridos hermanos? ¿Y saben cuál es la solución? Llevar al barco o al buque a un puerto de agua dulce. E inmediatamente, queridos hermanos, es algo muy bonito, porque cuando los percebes les entra el agua dulce o son llevados a un puerto de agua dulce, prácticamente se van desapartando y se van cayendo de los barcos simplemente. Queridos hermanos, hoy también nosotros debemos de llevar nuestra vida llena de percebes, llena de pecado, llena de maldad, que muchas veces hace que nuestra vida sea una vida sin sentido, que muchas veces haga que nuestra vida sea pesada, que nuestro caminar no avancemos en el camino de la vida espiritual, que nuestro caminar tropecemos y no podamos levantarnos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos percebes, tenemos muchos errores, muchos pecados. ¿Qué necesitamos? Llevar nuestra vida, queridos hermanos, ¿a dónde? A un puerto de agua dulce. Y ese puerto es Cristo Jesús, queridos hermanos. Debemos de tomar de esa fuente de agua viva. Amén. Muy bien, queridos hermanos, para mí ha sido un gusto y un placer haber compartido esta meditación de la palabra de Dios con todos ustedes. Para finalizar, quiero que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por esa fuente de agua viva que tú nos ofreces. Gracias, Padre, porque hemos bebido algunas gotas, Señor, de esa fuente de agua viva. Gracias, Señor, porque tú nos ofreces, Padre, la salvación. Y te pedimos, Padre, que podamos saciarnos, que podamos, Señor, llegar confiados, Señor, a esa fuente de agua viva que la ofreces mediante tu Hijo amado Cristo Jesús. Que si hemos, Señor, cavado cisternas rotas que no retienen agua, que si hemos dejado que nuestro cuerpo, Señor, se pegue en cosas malas, llenas de pecado, de maldad, de errores de nuestra vida, te pedimos, Padre, que tú nos limpies con esa agua dulce, con esa agua, Señor, que solo tú nos ofreces. Padre, venimos a tus pies en esta mañana, a que tú puedas bendecir este día que estamos empezando, para que todo lo que hagamos sea de bendición para nuestras vidas, para que todo lo que hagamos, Señor, sea de provecho para nuestras vidas, que las pruebas y tentaciones que vean en nuestra vida el día de hoy, podamos afrontarlas, superarlas, conforme a tu santa y divina voluntad y conforme a la ayuda de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, una bendición especial para todos los amigos, amigas, hermanos y hermanos que nos vieron a través de este medio, a través de Reforma TV, para que puedas bendecir sus vidas y que os alcancen, Señor, a tomar de esa fuente de agua viva que tú nos ofreces. Bendice, Señor, también al equipo de multimedia de Reforma TV, que cada día, Señor, trabaja para llevar tu santa y bendita palabra. Bendice también a ellos, Señor, a Pastor Oscar Archila, a sus hijos, a sus familiares, a hermano Fulgencio, los ponemos en tus manos, para que tú sigas, Señor, obrando en su vida y que puedan seguir trabajando para llevar
tu palabra y tu santo evangelio. Quédate con nosotros, pues, Señor, a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes. Pasen un buen día. Que Dios les bendiga. Amén.